Hola, ¿qué tal? Quiero saludarles a todos a través de este video. No hay otra manera de momento. Tenemos que estar acatando las disposiciones que hasta ahora se han dictado. Pues bueno, he decidido hacer esta grabación para abordar un tema jurídico, desde luego, y relativo con los derechos humanos, los derechos fundamentales que tenemos todas las personas. Y esto es en relación a los acuerdos que se han emitido por las diversas autoridades en nuestro país, y pues que desde luego están afectando de algún modo la vida de todos nosotros, pues por supuesto con el ánimo de la mitigación de la pandemia COVID-19 que ya todos conocemos. Voy a reiterar lo que he dicho ya y aclarado en diversos espacios y momentos cuando son temas de esta naturaleza. La opinión que voy a emitir es meramente jurídica, no es sociológica, no es moral. La moralidad aparte tiene varias vertientes. No es religioso, mucho menos es científica ni en materia de salubridad. Es en el ámbito jurídico que lo voy a expresar. En segundo término, que el derecho pues no es una ciencia exacta, admite diversos criterios, en ocasiones incluso diversos tipos de interpretaciones, y por lo cual pues me anticipo a que va a haber colegas que no coincidan con quizás mi visión sobre el tema, mi análisis sobre el mismo, pero pues bueno, lo respeto y deberá ser respetada también esta visión por quien piensa igual que yo, ¿no? Como todos ustedes saben, se han emitido diversos acuerdos por parte de la Federación. También aquí localmente, Baja California Sur se ha hecho. Pero bueno, iniciaron los acuerdos a dictarse en la Federación por parte del Consejo de Salubridad, y en ellos se han establecido diversos tipos de medidas, así se han llamado, y acciones extraordinarias para poder lograr la mitigación de efectos negativos de la pandemia. En los diversos acuerdos que ustedes, algunos habrán conocido literalmente, otros por la información que les va llegando, se han establecido medidas restrictivas de diversa índole. Tenemos medidas restrictivas al comercio, al trabajo, a la educación, a la asociación o reunión, y estas medidas pues se han dictado, insisto, con ese propósito preponderante que es el cuidado de la salud, y que corresponde atender a nuestras autoridades sanitarias a nivel federal y también a nivel local, porque las tenemos en ambos niveles de gobierno. Los otros poderes, el poder legislativo y el judicial, también dictaron algunas medidas. Hablando del poder judicial, pues se dictaron medidas restrictivas en la impartición de justicia. Se limitó, se suspendió la impartición de la justicia en gran medida, porque pues quedaron únicamente habilitados algunos servidores públicos para la atención de asuntos urgentes, y el catálogo de asuntos urgentes pues es bastante limitado. Me anticipo y digo que el Poder Judicial en la actualidad ya emitió otro acuerdo, y yo considero que así debió hacer desde un inicio, en el que amplían un poco más la captación de asuntos y la atención de asuntos para que la impartición de justicia no se frene de todo. Se ordena que las sentencias que se encontraban pendientes empiece a trabajarse con ellas. La Corte empezó a sesionar a distancia, a través de videoconferencias. En fin, se están buscando mecanismos para que esto continúe. Sin embargo, la justicia sigue paralizada. No daré un punto porcentual, pero sí mayoritariamente, digamos, en cuanto a la atención de asuntos que se tenían en curso y que debieran o podrían más bien iniciarse de no encontrarnos en esta situación. Ahora bien, desde el dictado de los acuerdos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, empezaron a restringirse diversos derechos fundamentales. El más reciente acuerdo relativo a ello es el del 21 de abril, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hablo del acuerdo federal, en el que se establecieron algunas modificaciones y adecuaciones al primer acuerdo. Bueno, el segundo acuerdo, el del 31 de marzo, pero que fue el primero en el que ya se dictaron algunas medidas de una manera mucho más específicas. Y en él se estableció la prórroga de la
suspensión de actividades no esenciales y se estableció también muy claramente, muy puntualmente, la calidad de autoridad sanitaria que tienen los gobiernos estatales. En el mismo acuerdo se determina que dichos gobiernos estatales deberán hacer lo propio y dictar las medidas que consideren pertinentes para esta mitigación, y lo señala diciendo que deberán ser de acuerdo a lo que estableció la Federación. Hasta ahí iríamos con respecto a esa temática. El gobierno estatal, luego de que se emitió este acuerdo, emitió un acuerdo aquí el 24 de abril en el que estableció las medidas que a nivel local, estatal, iban a tomarse, en su mayoría apegadas al contenido de los acuerdos federales, a las recomendaciones pues de salubridad general, y muy puntualmente tocó un tema que es el de tránsito, estableciendo unas medidas ahí muy específicas en torno a ello. Como yo les decía anteriormente, también el ánimo, la intención de esto, pues desde luego es mitigar la movilidad, de tal manera que se busca a través de la restricción de unos derechos proteger otros, y eso es lo que vamos a abordar justamente, ¿no? Todos los derechos y todas las libertades consagradas en nuestra Constitución tienen sus limitantes, tienen restricciones, algunas de ellas establecidas en la misma norma y otras, aunque no están establecidas expresamente, se entienden como tal. Les decía hace un momento yo que en el primer acuerdo federal se dictaron medidas que tocaron derechos fundamentales de las personas, y pues vamos a enunciar algunos de ellos. El comercio. Se determinó que algunas actividades iban a permanecer por considerarse esenciales. Y pues bueno, tenemos unas que a cualquier persona nos puede quedar muy claro sobre lo esencial o no de ellas, pero hay muchas otras que no sabemos o que no nos queda claro y preciso, ni siquiera los abogados, y hemos tenido incluso complejidad con algunos casos de patrones y todas estas dudas que han surgido, porque son actividades que, si bien no están enlistadas dentro de las esenciales que refiere el acuerdo, sí tienen relación con ellas, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo no habla de una ferretería, por poner un ejemplo, y una ferretería es proveedora de algunas otras actividades esenciales para poder llevarse a cabo, llevarse adelante. Se tocó el tema del trabajo, pues se restringió el trabajo. Al cerrarse negocios se restringe el trabajo y es un derecho pues fundamental de las personas. Se restringió incluso la educación, porque aunque es un derecho a la educación, pues ahí estamos viendo que ahora cómo se están dando las clases en menor tiempo, a cómo pueden los maestros tratando de sacar adelante esto con todos los estudiantes, pero no deja de ser una restricción al derecho de la educación. Nos queda claro entonces que el artículo 3 no es garantista completamente, porque no contempla este tipo de situaciones para que la educación siga fluyendo como tal. Se ha hablado de la posibilidad, o se señala por algunos medios, de una posible pérdida del ciclo. Yo creo que no sería necesario llegar a ello, pero bueno, a raíz de no tener implementados debidamente todas las formas posibles de la impartición de la educación, pues es que ahora se restringe. Se ha restringido el ejercicio profesional. Pues hay gentes, no sé, dentistas, los abogados mismos, estamos inmersos en una situación de restricción de nuestro ejercicio profesional en la medida en que sean otras actividades suspendido, ¿no? De tal manera que insisto en que desde el que se emitieron los acuerdos federales hubo ya restricción de varios derechos fundamentales, ¿no? Ciertamente, en la Federación expresamente no se toca el derecho de tránsito como una restricción. Y digo expresamente porque para todos nosotros nos ha quedado clara la frase más famosa de los últimos días, que es el quédate en casa. Y ese quédate en casa nos lo han insistido tanto que no hay necesidad de que de manera expresa o literal se establezca la restricción de tránsito. Es una indicación, sino obligada, sí, que incide pues en la decisión de todos, porque todas las actividades que han sido cerradas y que han sido suspendidas tienen un solo propósito: mantener a la gente en sus hogares, y al mantenerles en sus hogares se mitiga pues
la movilidad y por ende se mitiga el contagio. Esa es la estrategia. Por lo tanto, si el propósito del cierre de negocios, comercios, trabajos y diversas series de actividades públicas, laborales o no laborales, todas las actividades que se han cerrado, tienen el propósito de que uno se mantenga en su casa, pues estamos hablando de una restricción también de tránsito, ¿no? Vamos a abordar 3 puntos esenciales para que quizás de esta manera se me comprenda un poco mejor mi planteamiento. Primero, los derechos humanos tienen sus restricciones, ya lo decía yo, tienen limitaciones, y esto se da cuando el ejercicio de dicho derecho o el intento de ejercicio de ese derecho afecta o puede llegar a afectar a terceros, a uno o a varias personas que también tienen un derecho desde luego que proteger. Así pues, si bien es cierto existe el derecho al trabajo, el trabajo no puede ser ilícito. El derecho al comercio, el comercio no puede ser un comercio ilícito. Tampoco podemos ejercer los profesionistas nuestra profesión como nos venga en gana por el hecho de libre ejercicio de la profesión. No, tiene sus limitantes. ¿Por qué? Porque con ejercerlo de manera inadecuada e impropia afectaríamos a terceros. Luego entonces ahí encontramos esa limitación de los derechos de las que yo les hablo. Segundo, los derechos humanos pueden ser individuales o colectivos. Tenemos, por ejemplo, el libre derecho a la creencia, que es evidentemente individual, como tenemos el derecho colectivo a la asociación o a la reunión. O tenemos, hablando de un mismo derecho, no podríamos pedir o exigir yo como padre de familia que en la escuela de mi hijo, mi hija, le den clases exclusivamente a él o de cierta forma a él, el maestro, cuando eso afecta a los demás, que también tienen el derecho de la educación. Entonces tenemos que sujetarnos a esta restricción, a esta limitante que nos da ese derecho que tenemos y esa libertad. Por lo tanto, existen pues los derechos individuales y los derechos colectivos y se dan de este tipo de formas, de maneras. Señalo estos únicamente por dar algunos ejemplos. Tercer punto, los derechos humanos, y esto es muy importante, los derechos humanos, cuando se contraponen entre sí, deben ser ponderados unos con otros, para que deba determinarse cuál de ellos debe de prevalecer. Y esta es la base de mi postura en toda esta situación. Analizábamos los 2 puntos anteriores y entonces un derecho colectivo está por encima del derecho humano individual. Un derecho humano de mayor importancia está por encima de otro de menor importancia. Y todavía hay otro tercer punto que ver. Entre 2 derechos humanos válidos que se contraponen entre sí, habría que darle prevalencia a aquel que no afecta en mayor grado a la otra persona. En este sentido, con la ponderación de derechos que se habla, pues tenemos que visualizar de esta forma la situación jurídica y de hecho de facto que se está viviendo actualmente. El gobierno sí ha implementado restricciones, hablo del gobierno en general, federal, estatal y municipal. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de La Paz lo hizo terriblemente porque no hizo una publicación oficial de sus medidas y esto es lamentable la forma, pero hablando de gobierno federal y estatal que lo hicieron adecuadamente, publicando uno en el diario oficial, otro en el boletín oficial los acuerdos, lo hicieron con plena licitud, de tal manera que las medidas que se tomaron ahí fue con una previa ponderación de los derechos. Y pues desde luego, ya les mencioné un montón de ejemplos, el único que no les he mencionado es el del derecho a la salud. Pues porque justamente todos estos derechos que hemos visto que se han restringido o violentado parcialmente, por así decirlo, para muchos violentados parcialmente, yo no lo considero así, yo diría restringidos parcialmente, es porque se están contraponiendo con el derecho de la salud social además, de la colectividad, y ello implica entonces una validez para dicha restricción. He leído y escuchado aberraciones de algunos diputados federales, senadores incluso, señalando que están mal los gobiernos estatales en las restricciones, que no pueden, que el único que puede hacer la suspensión definitiva de garantías lo es el gobierno a través de la aprobación del Congreso. No estamos en esa situación. El mismo gobierno federal ha hecho restricciones pues ya a las garantías y no lo ha hecho como lo señala la misma Constitución, por lo tanto no estamos en ese supuesto.
Simple y sencillamente, en la ponderación de valores que se está haciendo, es que se ha logrado establecer estas medidas de mitigación y que, de acuerdo a la información oficial, está funcionando en comparación con otros países. No me quiero meter en esa parte técnica porque pues la desconozco en realidad, ¿no? Por lo tanto, concluyo. El gobierno federal ha emitido diversas restricciones a los derechos humanos, no emitió sanciones, pero eso me parece a mí mal. Y no lo hizo porque no se quieren ver justamente como un gobierno impositivo, como un gobierno pues así, castigador, sancionador, ¿no? Pero al hacerlo de esta manera pues convierte esto en una norma estéril, poco eficaz. Imposibilita además a las autoridades a poder realizar sanciones. La Secretaría del Trabajo, ¿cómo va a ir a realizar una sanción sin tener previamente normado a un lugar que lo tenga abierto no debiendo estar? Por dar un ejemplo, igual la Secretaría de Salud. Pero bueno, así están los acuerdos. El gobierno estatal, por su parte, en Baja California Sur, emitió restricciones de acuerdo al acuerdo federal del 21 de abril, y esta es mi interpretación. Ahí le dieron las facultades para que ellos emitieran este acuerdo, lo hicieron, establecieron sanciones. Para mí es mejor que tengamos claras cuáles van a ser las sanciones a que no las tengamos y no las quieran aplicar de pronto. Ahí sí cabríamos en una tremenda violación de derechos fundamentales. Es mejor conocer cuál va a ser la causa el efecto de incumplir con alguna medida que se está dictando, ¿no? Y pues el gobierno estatal desde luego toca el tema de tránsito. Pues yo en realidad ya personalmente considero un tanto excesivo el de la limitación de una persona en el vehículo y demás. Entiendo el fondo. Yo puedo quizás subirme al vehículo y llevar a mi hija a dar una vuelta y que vea el mar en el malecón y se le quite el estrés, porque ojo, el cuidado de la salud implica también otro tipo de salud, no nada más lo del COVID. Y el estrés es un problema de salud y el encierro genera estrés. Esto es conocido, pues, por todo el mundo. De tal forma que no sea, las restricciones no debieron de ser tan digamos, estrictas en este sentido. Pero entiendo el fondo, porque a lo mejor yo puedo tener la conciencia de acudir al malecón y llevar a mi hija a dar una vuelta, entrar en mi casa al vehículo, ir a ese lugar y regresar sin bajarme en ningún lugar. Pero habrá otras personas que en el Inter se le ocurra bajarse a la tienda y luego bajarse a la arenita, al mar que todos extrañamos, y entonces de esa manera empiece a perderse el propósito fundamental de la mitigación con estas medidas. Si entiendo el fondo, no lo comparto de esta manera tan estricta, pero lo entiendo. No lo comparto tampoco porque hay personas que pueden irse en sus vehículos al mismo trabajo y demás, o que se pueden realizar actividades de manera conjunta, en fin, por diversos aspectos. Pero lo entiendo y entiendo el fondo, y es más válido el fondo. Yo no soy un abogado legalista propiamente. Me gusta la justicia. Y hablando de justicia, aquí tendríamos que irnos mucho más a fondo para ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y qué es lo que está correctamente o no hecho. Y por último, los derechos humanos preponderantes, que ya dijimos, pues son aquellos que están por encima en el rango de importancia o validez, el colectivo por sobre el individual, o el que afecta menos al otro por sobre el que mayor afectación genera, pues son los que van a prevalecer. Y creo que todos tenemos claro que el derecho a la salud colectiva en este momento es preponderante, que los demás derechos que vimos se están tocando, se están restringiendo. Aprovecho porque también se me cuestionó en redes sociales, y es ad hoc al tema, el derecho de libre expresión tiene también sus limitantes, y esto lo señalo a raíz de la detención que hubo, es muy conocida, de un joven que se metió a un hospital y que previamente había difundido un video. En el video lo difunde con un fondo musical ahí un tanto terrorífico, de suspenso, pareciera no sé, como las cuestiones ahí del cine y demás que lo emite. Entonces no entiendo el fondo. Eso no es para mí libertad de expresión en sí. Una cosa es que digas qué es lo que crees que está pasando. Mucha gente lo ha hecho, mucha gente cree en diversos tipos de teorías, pero no lo hacen de esta manera. Esta manera me parece que es con un ánimo de infundir, de buscar el terror. A mí me llamaron 2 personas de fuera, de familia, allegadas, queridas personas,
con preocupación, porque en este momento llega información de todos lados y no se sabe qué creer, ni si los gobiernos no saben en realidad qué es lo que van a hacer, el origen y demás, pues todas las personas tienen dudas. Entonces creo que fue bastante imprudente, excesivo, y que se salió de esos límites de los que estoy hablando, que tiene cada una de las libertades, y el introducirse en un hospital pues puso riesgo a los demás, y a él no le importa su salud, pero pues él desde luego puede poner en riesgo a los demás, hay una afectación. Si esa es la causa de la detención, tiene una justificación jurídica. Ahora, ¿considero excesiva la detención? Sí, sí la considero. Quizás pudo bastar un apercibimiento. Conocemos también el caso Javier Alatorre, y lo que hicieron fue hacer un apercibimiento con lo que él dijo en su medio televisivo. Y pues bueno, no estamos para estar combatiendo nosotros contra gobierno, gobierno contra nosotros y demás, para estar politizando temas. Esto es muy lamentable. Yo considero que, aunque jurídicamente fue correcto esto, e incorrecta la actuación de la persona, desconozco el detalle del caso, pero sí considero que se pueden tomar medidas como los apercibimientos primeramente antes que una detención. Yo espero que él esté bien y que esté apegado a derechos, si hubo una detención o arresto de carácter administrativo y pronto salga, y si no, pues hay elementos, hay vías jurídicas, ahí sí el amparo pudiera ser para que pudiera salvarse de la situación jurídica de este joven, ¿no? Pero me lo cuestionaron y lo señalo, y pues digo, es ad hoc al tema porque estaba señalándose mucho en redes acerca de la libertad de expresión, y pues bueno, ahí es donde entramos en estas confusiones y pues lo decimos. Hablar de hacer terrorismo a través de la libertad de expresión, pues esa ya se sale de esos límites y de esas restricciones que por sí mismas tienen cada una de nuestras libertades y de nuestras garantías y derechos fundamentales, ¿no? Continuamente tenemos que hacer algunos abogados aclaraciones que le llegan a clientes, a personas de interés con nosotros sobre notas e informaciones falsas que se emiten, interpretaciones equívocas que se emiten. Pues hoy con las redes sociales todo vuela en la información, entonces debemos de ser muy responsables con todo lo que publicamos, más allá de la libre expresión que tenemos derecho de ejercer. Pues bueno, yo espero haber sido explícito, claro. Era mi pretensión al respecto del tema. Les reitero mi saludo, les mando un caluroso abrazo a todos y espero que pronto podamos estar en una mucha mejor condición con todo esto. Seamos pues tolerantes con lo que se dictamine, con la autoridad, tolerantes entre nosotros mismos, y pues desde luego eso no quiere decir que agachemos la cabeza y que permitamos atropellos. Eso desde luego que no. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.